Saludos mis amigos, yo soy José Márquez y hoy les voy a contar una historia de terror. Esta noche les voy a contar una historia que me contaron cuando yo estaba en la preparatoria. En ese entonces yo tenía un maestro que le gustaba mucho platicar y al terminar la clase, por ahí se quedaba platicando con nosotros. En esa ocasión, él nos contó acerca de un amigo de él que fue a dar clases a una comunidad acá en la Huasteca y en la Huasteca Potosina. Y bueno, pues ese señor pues le tocaba ir a trabajar a ese lugar. No nos dijo realmente en qué comunidad era. Como estamos aquí muy cerca, tampoco quería dar a conocer mucha información. Entonces, pues ya este maestro nos contó que ese es amigo de él, fue a dar clases esa comunidad. Entonces, este señor pues se fue y para llegar a esa comunidad tenía que cruzar un río. No era un río muy hondo, así que pues se metió en el agua y por ahí se cruzó en el río. Entonces cuando iba como a la mitad del río, este señor vio venir en el agua como a un cocodrilo o un lagarto. El señor se asustó mucho y no, dijo, ya me va a comer este cocodrilo, pensó. Entonces por ahí se puso a buscar, anduvo buscando por ahí a ver si encontraban aunque sea un palo o algo para defenderse. Entonces cuando el cocodrilo se acercó, el señor estaba bien listo, ya tenía su palo en la mano y dijo, ahorita si me quiere morder, lo voy a agarrar a palos. Y así pasó, el cocodrilo se acercó y cuando se acercó estuvo a punto de abrir la boca. Cuando el señor se lo agarró a golpes y a palos y como pudo, le pegó por la boca, por donde pudo, por donde sea, lo agarró a golpes al cocodrilo. Entonces, así lo agarró a golpes y entonces se hizo para la orilla y salió del agua y se echó a correr. El señor se echó a correr y no dejó de correr hasta que llegó pues a la comunidad. Ya por ahí descansó un momento y pues cuando se le pasó el susto, pues ya por ahí siguió con lo que iba a hacer. Por ahí llegó a la comunidad, empezó a trabajar por ahí y ahí andaba ya trabajando el señor. Y una tarde, como el señor le gustaba pues caminar y además quería conocer ahí la comunidad, salía por las tardes ahí a caminar, pues sí, para ir conociendo el lugar y ahí familiarizarse con él. Iba caminando por la calle el señor cuando se le acercó una viejita ahí caminando. Y lo curioso es que esta viejita iba como muy golpeada. Llevaba moretones por la cara, por la frente, en los brazos, en las partes visibles de su cuerpo llevaba muchos moretones. Y entonces pues el señor dijo que le pasaría a esta viejita. Pero bueno, no la conocía y no quiso preguntar. Entonces él siguió caminando hasta que estuvo a punto de encontrarse con la señora. Entonces la señora que lo ve y que se acerca y que le dice, oye tú muchacho, dice, porque mira cómo me dejaste, le dijo. Y el señor se sorprende porque nunca en su vida había visto a esa señora. Y le dice, pero si yo no la conozco, señora. Y entonces la señora le dice, ¿cómo no me vas a conocer? Si me conociste es en el río. Yo ahí iba en el río y tú me agarraste a palos. Y el señor se sorprende aún más porque él no conoce a esa señora y nunca antes la había visto. Y le vuelve a decir, señora, pero yo nunca en mi vida la he visto. ¿Cómo la voy a agarrar a golpes yo si yo ni la conozco? Y mucho menos, pues en el río. Yo desde que llegué no he ido al río. Y entonces la señora le dijo, exacto, digo, yo iba en el río y entonces te iba a preguntar que si andabas perdido o qué andabas haciendo y te me echaste encima a los golpes. Te pusiste bien bravo y me golpeaste con un palo. El señor la juzgó loca y dijo, no, dijo, esta señora está mal de la cabeza, no es mejor le digo que sí ya. Y ya entonces ya el señor le dijo, no, pero es que yo no la conozco, pero disculpe, le dijo. Y entonces ya se siguió y se fue. Y por ahí siguió trabajando el señor. Se fue dejando ahí la señora bien enojada. Y ya después siguió trabajando ahí en ese pueblo, ahí en esa comunidad. Y con el tiempo, ya pues ahí platicando con sus alumnos, con la gente, se dio cuenta que en esa comunidad la mayoría o casi toda la gente eran nahuales. Y pues bueno, siguió trabajando el señor ese un buen tiempo más. Pues hasta que ya lo cambiaron de lugar y ya se fue a otro lugar.
Y pues bueno amigos, esta es la historia que tenía para esta noche. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, por ahí estamos en este canal. Son bienvenidos cuando quieran. Hasta luego.